En 1805, Juan Antonio de Santa Coloma, comerciante español, compra una gran extensión de tierras al sur del Gran Buenos Aires, donde hoy se encuentra la localidad de Bernal. Fue uno de los personajes más ricos de su época, dedicado al comercio entre España y Argentina. Mandó a construir su enorme chacra con la ayuda de 100 esclavos negros a los cuales les prometió liberar luego de terminar con el gran trabajo. La casona tenía paredes de ladrillos enormes, hechos con barro, pisos de baldosas, puertas y ventanas de algarrobo, y techos sostenidos con troncos de palmeras. En aquellos años, la chacra de los Santa Coloma era la construcción más importante y más cotizada del sur del Gran Buenos Aires. Desde sus ventanas y puertas de la galería se podía contemplar el hermoso horizonte del Río de la Plata. Las principales actividades comerciales de Don Juan de Santa Coloma era la importación de mercaderías españolas y la exportación de plata y productos locales, tales como cebos, carnes y eventualmente cueros. Pero también se hablaba de comercio de contrabando, lo cual era muy común en esa época. Por eso Don Juan de Coloma eligió esta zona para construir su chacra, por las cercanías con el río. En 1807, la segunda invasión armada inglesa desembarca en las costas del Río de la Plata, donde hoy se encuentra Ensenada. Pasaron por la casa de Santa Coloma, camino a Buenos Aires. Eran 9.000 soldados británicos, aproximadamente, que desembarcaron en la Ensenada de Barragán, a finales de junio. Al conocerse la noticia, se convocó a las tropas locales y se tocó con fuerza la campana del Cabildo, mientras que en el fuerte de Buenos Aires se dispararon los cañonazos de alarma. Esa tarde-noche que llovía a cántaros, un emisario del correo llevó la noticia a la chacra de Santa Coloma. Los ingleses habían desembarcado a pocos kilómetros de la casona y se venían, fusil en mano, para el lado de la barranca, justo donde se encontraba don Juan Antonio y su familia. Don Juan mandó enganchar los caballos más rápidos al carruaje más liviano. Había que irse cuanto antes. La familia era rica por demás, tenían joyas de reinas, incluso cuchillos y tenedores de oro, pero contaban con poco tiempo y no podían subir todo su tesoro al carruaje, ya que los ingleses se acercaban. Don Juan de Coloma encomendó a su esclavo de mayor confianza, llamado el Negro Damián, la tarea de esconder su gran tesoro y fortuna en los túneles que poseía la chacra que llegaban hasta el Río de la Plata. Esa misma noche, los ingleses llegaron a la casa de Santa Coloma y tomaron posesión, en la cual estuvieron 2 días. Lamentablemente, cuando los ingleses se fueron, el pobre Damián apareció tirado entre los muertos de la resistencia. Se había llevado el secreto del tesoro para el otro mundo. ¿En qué túnel de esta gran casona, al pie de qué árbol, habrá ocultado el tesoro el Negro Damián? Eso nunca se supo. Nosotros jugábamos en el barrio, como en todo barrio, los chicos juegan, corren por las calles de tierra, con zanjas. En esa época no estaba todo asfaltado. Y todos los terrenos que había en el barrio, o la mayoría, no estaban limitados, no tenían ningún alambrado, ninguna reja, nada. Vos podías entrar al lote y la gente no te decía nada. Y siempre se comentó que había un túnel ahí, un agujero, abajo de un ombú muy grande y añejo, que todavía está,
Y bueno, el interés hizo que nos trepáramos a una parecita baja que había, porque los terrenos eran en altura porque es en Barranca de Tacuay. Entonces nosotros trepamos esa parecita bajita de 1 metro, saltábamos, fuimos hasta el lugar donde estaba, sacábamos unas ramas que había que caían por sobre el túnel ese y entrábamos. No había mucho para entrar porque al ser un túnel y estar cubierto no tenía forma de ver nada. Entonces corríamos todo del frente para que entre un poco de luz y adentro había unas velas muy gruesas de unos, no sé, con un diámetro de 10-15 centímetros, eran gigantes las velas. Nosotros éramos muy chicos, pero era gigante la vela que había. Las prendíamos y con eso iluminábamos. Nunca hicimos más de 5 o 6 metros, me acuerdo, pero en esos 6 metros eran tétricos, era algo muy oscuro, húmedo. Todo alrededor de esta cueva o de este agujero, de este túnel, era de tierra. Como era desde frente y ibas hacia abajo, había mucha tosca, entonces no hacía falta más que para mantenerlo solo hacer el agujero. Y bueno, encontramos muchas cosas, había cadenas, había grilletes, había velas antiguas, había cosas con las que iluminaban en ese entonces. Nosotros solo recorrimos, ya te digo, 5 o 6 metros y volvíamos. Era como un juego eso, era entrar ahí, era un juego. Pero sabíamos que seguía el túnel. Se presume que ese túnel, que estaba en Santa Coloma, a la altura de un terreno que daba a la calle Lomas de Zamora, se comunicaba con el túnel de Espón que nosotros entrábamos. Hubo unos amigos, Luis es mi amigo, te tengo que pasar la data. Él entró con sus amigos y siguieron camino, no hicieron solo 6 metros, sino que siguieron y dicen haber llegado hasta Santa Coloma. Nunca se pudo probar, en esa época no había cámara de fotos ni celulares como hoy todo se registra en imágenes, en esa época no. Y ellos dicen que encontraron las pilas de armas apiladas, tipo pirámide, todos los fusiles apoyados y balas de cañón. Pero bueno, objetos sí encontramos, calculamos que de la época de la colonia o anteriores, cuando se traficaban esclavos y mercancía en las costas del Río de la Plata. Presumimos que podría ser eso. Alguna vez hablé al respecto con gente del grupo del Cuerpo Arqueológico Quilmes, pero todavía no se consiguieron los permisos para entrar. En el primer capítulo de esta serie de videos que estoy realizando, investigo el Palacio Uriburu. Precisamente esta construcción que vemos en pantalla me recuerda bastante a la casona de Santa Coloma, ya que además de tener similitudes en su construcción, la historia también es parecida, ya que le pertenecía a un comerciante español que también estaba relacionado al contrabando, y se sabía de túneles que conectaban el palacio con el Río de la Plata. Este primer capítulo pude investigar una de las entradas a estos túneles, los cuales todavía aún se conservan, pero no están abiertos para el público. En Villa Elisa, partido de La Plata, la misma historia se repite que en la localidad de Bernal. Túneles misteriosos, contrabando, fortunas incalculables que poseían estos grandes empresarios comerciantes de aquella época.